Bien, empezamos entonces la parte 3 de esta sesión y vamos otra vez a retomar donde nos quedamos. Estábamos analizando las fuerzas en dirección del eje X, ¿se acuerdan? Y entonces ya habíamos visto que la primera fuerza que debemos considerar, y la única, dicho sea de paso, es esta fuerza de reacción en dirección del eje X negativa porque está en sentido opuesto al positivo del eje X. Ahora, quedamos también de que este flujo de cantidad de movimiento se debe desagregar para la entrada y para la salida. Solo que cuando nosotros desagregamos para la entrada y la salida, han ocurrido algunos eventos que ya están puestos aquí de modo sin decir a nadie. Por ejemplo, la densidad fue sacada fuera de la integral porque se ha considerado flujo incompresible. Y eso obedece al hecho de que, por ejemplo, si este flujo fuese de un líquido, la única posibilidad de que cambie la densidad aquí es con la altura. Entonces, la diferencia de elevaciones que hay entre el área de entrada y el área de salida, en este casito, no es grande. Así que, por lo tanto, la densidad debería mantenerse constante. Por otro lado, tampoco esperamos un cambio severo de temperatura, ¿no? Aquí, entre la entrada y la salida, por tanto, la densidad prácticamente no está variando. Así que sale fuera de la integral. Y si fuera un gas, igualito, ¿no? Porque la presión que hay en la entrada y en la salida sería prácticamente la misma porque no hay cambio en la elevación. Y la temperatura tampoco cambia, así que densidad constante, cualquiera que sea el fluido. Eso entonces me permite sacar a la densidad fuera en las dos ecuaciones, tanto en la entrada como en la salida. Ya, ¿qué sigue? Si ustedes notan también, miren, de la ecuación de cantidad de movimiento, ya le hemos quitado el carácter relativo a la velocidad porque hemos dicho que es un volumen de control fijo, ¿no? Pero ahora, cuando desarrollo esta ecuación en dirección del eje X, solamente de la primera velocidad le voy a tomar su componente X. Miren ustedes lo que hice acá, ¿no? Solo tomé de la primera velocidad su componente en X, porque yo estoy desarrollando en esa dirección únicamente. Ahora, ¿por qué no le tomé la componente X a este vector velocidad? ¿Por qué? Porque este vector previamente se va a multiplicar en producto punto con el área. Y ya sabemos que equivale a módulo de la velocidad por módulo del diferencial de área. Y también sabemos que en el área de entrada el ángulo que hacen B y DA es 180 grados. Su coseno es negativo y por lo tanto aparece el signo menos aquí, ¿ven? O sea, todas esas cosas ya se han considerado al momento de poner esta ecuación. Flujo incompresible saca la densidad. Del vector velocidad del primerito únicamente solo se toma su componente en X y el resto se opera. No se olviden, el producto punto es magnitud del primero por magnitud del segundo por el coseno del ángulo interno entre los dos vectores, que en el caso específico de la entrada, el diferencial de área y la velocidad están haciendo un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, ese coseno es negativo y aparece el signo menos. ¿Qué pasa en cambio en la salida? Miren, el diferencial de área y la velocidad tienen el mismo sentido, ¿no? Entonces ahí está el diferencial de área en rojo y la velocidad está en negro. El ángulo que hacen es 0 grados, su coseno es positivo. Entonces por eso es que aparece un signo más acá. Si ustedes notan, acá hay un signo más. A diferencia del primero que aparece un signo menos, ¿lo ven? Ya, entonces ya está explicada esta ecuación. Borramos todos los dibujos y ahora ¿qué sigue? Sigue entonces hacer esto. Voy a considerar flujo uniforme acá. Si yo considero flujo uniforme, miren la potencia de esta idea, esta velocidad entonces que está aquí va a ser considerado constante y va a salir fuera de la integral. ¿Está? De modo similar, esta velocidad que está aquí en la salida va a ser considerado constante y va a salir fuera de la integral. Esta velocidad que está aquí también va a salir fuera de la integral. Solo que aquí me falta un paso que no está puesto, se lo voy a explicar, ¿eh? No está, aquí de frente se ha ido al resultado. Entonces, ¿cuál es ese paso que falta? Miren, si yo continúo por acá, yo debería haber puesto así. Menos Rx es igual con menos ρ. Y ahora voy a hacer esto. El flujo uniforme me saca afuera esta velocidad y debería salir así. Velocidad, pero como estoy en la entrada, ahora ya no va a estar amparado bajo la integral, entonces debo poner que es medido en la entrada, pero solo quiero su componente en X.
¿Ya está? Y luego el resto va a salir así. Esta velocidad va a salir afuera y me va a salir así. BE es la velocidad completa, no solamente es la componente en X, sino es la velocidad total. Y me va a quedar entonces solamente integral de dA, pero esa integral de dA se convierte en el área de entrada. ¿Ya está? Listo. Y ahora, sigo con el siguiente término, más, y eso lo voy a hacer aquí abajo, más densidad, fuera. ¿Está? Esta velocidad lo voy a sacar afuera siempre con el concepto de flujo uniforme. Entonces, pero al salir tengo que ponerle que está siendo evaluado en la salida, pero que solo me interesa su componente X. Esta velocidad sale también afuera como una constante y como es la velocidad total, entonces solamente se le pone BS. Y por último, entonces me va a quedar la integral de dA, que no es otra cosa más que el área de salida. Listo, entonces esta ecuación falta aquí. Ustedes, por favor, que tienen en la separata, lo pueden completar, ¿ya está? Esta ecuación es la que viene aquí. Y ahora sí, el análisis de estos términos en X permite escribir esta ecuación que está acá. Vean, acá me está pidiendo la componente en X de la velocidad de entrada, pero justo yo veo que la velocidad de entrada solamente tiene dirección en X. Por tanto, ¿están de acuerdo conmigo de que este BX es el mismo BE? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces, dime. Ya, entonces ya, de acuerdo todos. Esta componente de la velocidad de entrada en X es la misma velocidad BE. Por lo tanto, este BE por este BE se vuelve B cuadrado, BE cuadrado. Y solamente quedaría BE al cuadrado por el área E. Y es lo que tengo aquí. ¿Qué pasa ahora con BSX? La velocidad de salida X solamente es esta componente que está aquí. Esto es BSX. ¿Sí? Solamente es la componente en X de la velocidad de salida. ¿Y cuánto vale esa componente en X? Eso vale la velocidad de salida por el coseno de teta. ¿De acuerdo? Y es lo que aparece aquí, vean. BS por coseno de teta, solo que ya es cuadrático porque se multiplicó con este otro que está aquí. Pero aparece el coseno de teta, ¿no es cierto? Y el área S también aparece. ¿Listo? ¿Lo entendieron? ¿Confirman para seguir? Sí, profe. Ya. Listo, entonces ya borro todas esas imágenes. A ver qué me dicen en el chat. Sí, confirmado, ya, perfecto. Entonces vamos, ya borro estas imágenes para poder continuar. Listo, me quedé aquí. Ahora miren, pero la respuesta para Rx no puede quedarse aquí. ¿Saben por qué? Porque los únicos datos que me han dado a mí son la velocidad con que se mueve el flujo entonces al salir de la tobera y el área del chorro y teta. Son 3 datos nada más. Y no puede quedarse como BE, AE, BS, AS, ¿no es cierto? Porque esos son términos que yo introduje para la solución, pero no son los datos entonces de partida. Por tanto, no puede quedarse la respuesta así. ¿Y qué vamos a hacer entonces para tener en términos de los datos que me han dado? Todavía hay algo que hacer, mire. Vamos a suponer, dice acá, suponiendo que ni la fricción ni la gravedad afectan a la velocidad del álave, entonces la velocidad del fluido sobre el álave se conserva. Es decir, la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Y de la ecuación de conservación de masa se tiene esto. Primero interpretemos este término que está aquí. ¿Están claros ustedes de que si, por ejemplo, yo tengo un movimiento, para que se pueda entender mejor, digamos que tengo esto, un piso, y acá se desplaza un bloque. Este bloque empieza con una velocidad inicial v sub 0, está conocido, ¿correcto? Ahora, resulta que si yo digo que la fricción no existe acá, entonces si yo niego la existencia de la fricción, entonces, para todos, si ustedes se acuerdan un poco de física o de dinámica, este bloque va a moverse siempre con la misma velocidad. ¿Están de acuerdo con eso? Es decir, la energía no se va a gastar de un lugar a otro lugar porque el único elemento que hacía que la energía se pierda o se desaparezca o se transforme era la fricción. ¿Se acuerdan eso de la física? Claro, Entonces, las fuerzas no conservativas.
Sí, eso estamos manteniendo esa idea acá, ¿ya está? Si yo considero que este álave acá es liso, entonces la velocidad sobre el álave se va a conservar. Quiere decir que la velocidad de entrada y la velocidad de salida deben tener la misma magnitud. Eso es lo que dice acá, ¿eh? BE igual BS. Ahora, por otro lado, voy a aplicar en ese mismo volumen de control, voy a aplicar la continuidad. Y la continuidad me dice que el caudal que entra es igual al caudal que sale. Esto se cumple, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos conservación de masa? Caudal que entra igual caudal que sale se cumple para las siguientes condiciones. Volumen de control indeformable. Volumen de control fijo. Flujo incompresible y además flujo uniforme. Todas esas condiciones que les acabo de señalar se cumplen para este caso. Por tanto, puedo jalar esta ecuación de conservación de masa directamente acá y convertirlo en caudal que entra es igual a caudal que sale. Pero el caudal que está ingresando a nuestro álave se escribe velocidad de entrada por área de entrada. Y de la misma forma, el caudal que está saliendo es velocidad de salida por área de salida. Y como ya convinimos acá de que el álave es liso y por tanto la velocidad se conserva, entonces puedo cancelar las dos velocidades. ¿Y qué me queda como resultado? Que el área de entrada y el área de salida son los mismos. ¿Está? Pero el área de entrada, atención también a este detalle, esta área de entrada es exactamente a la misma área del chorro. Así que, por lo tanto, miren, y esta velocidad de entrada, también dicho sea de paso, es la misma velocidad con que está saliendo el chorro de la tobera, ¿no? Es lo mismo. Así que por esta razón, en base a ese razonamiento, entonces escribimos que la reacción Rx vale ahora ρ por BE cuadrado por AE. No, está un poquito más abajo, ¿no? Por aquí. Acá. Rx es ρ por B cuadrado por A por 1 menos coseno de teta. Es decir, ya prescindo de los subíndices E, ¿está? Y S que podrían haber estado aquí en Rx. Recuerda que yo dejé este Rx aquí, ¿no? Ya, entonces, voy a simplificarlo acá mejor. Esto se quedaría así. Para empezar, este signo negativo con este negativo se van a cancelar. Entonces, si lo vuelvo positivo a Rx, yo tendría así. Rx es igual con ρ positivo por esta velocidad BE que ustedes ven por acá, que se convirtió en B solamente, ¿no? Ya, B cuadrado, y esta área de entrada es el área E. Hasta ahí. Ahora, este de acá es positivo, va a aparecer negativo, menos ρ. BS ahora, pero ese BS que ustedes ven por aquí era igual que BE, ¿se acuerdan? Y por lo tanto también es igual que B. Entonces queda así, ρ B cuadrado por esta área S es el mismo el área que entrada, y el área de entrada a su vez es A. Entonces se queda así, y luego quedaría por coseno de teta. Entonces, ¿qué más debería hacer aquí? Lo único que me queda aquí es sacar factor común, y el factor común es ρ por B cuadrado por A. Es el factor común, entonces me quedaría 1 menos coseno de teta. ¿Listo? Entonces ya tengo la expresión que me permite evaluar la fuerza entonces de reacción Rx. ¿Qué es esa fuerza de reacción? Esta fuerza que yo tengo es la fuerza que ejerce el álave sobre el fluido. ¿Ya está? Y es lo que aparece aquí ya como un resultado final. Aquí, ¿no es cierto? Voy a borrar todo esto para que puedan ver. Aquí está. Es este. Y ahora un detalle. Para poder ver si está correcto o incorrecto su sentido, miren, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es analizar estos términos. La densidad es positiva, la velocidad al cuadrado es positivo, el área es positivo. 1 menos coseno de teta siempre me va a dar positivo cuando yo tengo un chorro como ese, ¿no? Miren. ¿Entre cuánto y cuánto varía el coseno de teta? De -1 a 1. Entre -1 y 1, ¿no? Entonces, siempre, si varía entre -1 y 1, siempre este resultado me va a dar positivo. Así que esta cantidad que ustedes ven por aquí va a estar bien, está correcto, es positivo, todo es positivo, ¿está? Y si es positivo, entonces significa que el sentido que yo asumí acá, donde está el sentido que yo asumí aquí al principio, este sentido es correcto. Es decir, esa fuerza está desarrollándose hacia la izquierda.
Luego de un análisis, entonces, de los signos de cada término, se descubre que eso es correcto y, por tanto, ese sentido hacia la izquierda está bien. Y es la fuerza que ejerce, miren, el álave sobre el chorro, el álave sobre el fluido. ¿Está? Pero que normalmente nosotros, ¿qué queremos? Lo que nosotros queremos normalmente es la fuerza que el fluido ejerce sobre el álave. Entonces, lo que yo quiero es el opuesto de este resultado. Y a esa fuerza opuesta le pongo prima. ¿Está? Entonces, de R le pongo prima para señalar que es el opuesto de este. Y el opuesto, entonces, no le voy a poner signo acá. Ya prefiero no ponerle signo negativo acá para señalar el opuesto. Simplemente, esta de acá es la magnitud, que es exactamente la misma. Lo único que le cambio es el sentido de la flecha, ¿ven? Si originalmente, entonces, esto estaba hacia la izquierda, ahora será hacia la derecha. Y este sería la fuerza con que el chorro impacta sobre el álave. Y tiene sentido con lo que el evento físico, ¿no? Si el chorro está saliendo de izquierda hacia la derecha, para todos es obvio que la fuerza con que impacta sobre el álave es así. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Sí. Y la fuerza que le va a devolver el álave al fluido es una fuerza en sentido contrario, que es lo que hemos evaluado en antes, que es Rx. ¿Listo? Pregunta, ¿lo han entendido? ¿Está entendido, profe? Sí, profe. ¿Está entendido? Sí, profe. Perfecto. Sí, entiendo. Se entiende, ok. Pero ahí no terminó el problema, ¿ya? Así que no hay que emocionarse todavía porque el problema no está concluido. ¿Por qué? Porque recién he evaluado en dirección del eje X. Todavía falta en dirección del eje Y, miren. Pero atención, cuando ya uno tiene el camino en dirección del eje X, el eje Y es prácticamente casi automático. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a entonces hacer el análisis en dirección del eje Y. Y lo que voy a hacer simplemente es esto, ¿ya? Voy otra vez a la figura, me doy cuenta, bueno, ya se perdió mi figurita, que la única fuerza que queda entonces como reacción es el RI, el eje, la reacción Y, ¿están de acuerdo? Y esa reacción Y, voy a subir acá, está dirigido hacia arriba. Yo lo dirigí hacia arriba, entonces es positivo con respecto al signo positivo del eje Y. Por eso es que tiene que aparecer más RY acá. Aquí está, más RY. Esto era aquí, ya. Más RY. Ahora, la cantidad de movimiento en dirección del eje Y. ¿Qué es lo que yo hago? Miren, en dirección del eje X hemos tenido así. Para que se den cuenta de que cuando se tiene uno ya el otro es rápido. Lo único que cambio es, me fijo en la reacción en Y, pero lo demás lo copio exactamente igual. ¿Qué había tenido acá? Yo había tenido así. ¿Dónde está mi...? Para que no se pierda, ¿eh? Les quiero mostrar esto. ¿Desde dónde empecé yo con el RX? El análisis del RX lo empecé desde aquí. Ah, no, se perdió mi ecuación, pucha. ¿Cómo hago? Ah, no, voy a partir de acá. Acá está. Miren, esta expresión que quedó aquí en la derecha es el resultado de haber evaluado esto, ¿se acuerdan? Pero ahora ya no lo voy a evaluar para el eje X, lo voy a evaluar para el eje Y. Así que lo que voy a hacer yo es exactamente lo mismo que hice para X, pero sustituyendo la letra X por la letra Y. Entonces, en vez de poner X acá, voy a poner Y, acá también en vez de poner X, voy a poner Y. Y va a salir exactamente lo mismo entonces que en antes. Bueno, ya no pongo RX porque estoy evaluando en Y es positivo, ¿ya está? Pero aquí, ¿qué va a pasar? Voy a sacar entonces, la densidad ya salió, esta velocidad va a salir acá. Me está pidiendo la componente BEY. Esperen un ratito, ya yo mismo me doy cuenta de que creo que probablemente lo estoy embarrando. Mejor dicho, no estoy siendo claro. Voy a con calma a tomar desde el principio. Voy a desarrollar en dirección del eje Y. Olvídense ya de esto, ya voy a hacerlo todo completo desde acá. La fuerza mecánica, entonces, solamente debo tomar su componente en Y, ¿sí? ¿Y cuál es la componente en Y? Es esta que está acá, positiva. Entonces debo poner acá RY. Igual con
esta ecuación que es el flujo de cantidad de movimiento lo tengo que evaluar en la entrada y en la salida. Entonces aquí voy a poner así. En la entrada, ya sé que debo sacar la densidad, lo saco. Y acá queda área de entrada. Pero de este vector solamente debo tomar su componente en Y. Y de este producto tengo que desarrollarlo. Entonces sería B por DA por el coseno de 180. Pero el coseno de 180 es menos 1, así que eso le da el signo negativo acá. Ahora, en la salida voy a poner ρ sale fuera, integral de en el área de salida. La velocidad de esta velocidad solo tomo su componente en Y, entonces ahí está BY. Y opero el producto punto. Entonces, módulo de la velocidad por el módulo del diferencial de área por el coseno de 0. ¿Sí? El coseno de 0 es positivo, por eso se queda el signo más acá. Ya. Ahora sí, para seguir desarrollando yo debo hacer esto. RY es igual menos ρ. Esta velocidad que está aquí va a salir afuera por el concepto de flujo uniforme. Y entonces se va a quedar así. Velocidad E, pero solo la componente en Y. Y esta velocidad sale fuera y es la velocidad total BE. ¿Está? Y esto se queda, la integral de dA se va a quedar en AE. Y ahora aquí, más la densidad tal cual de esta velocidad, entonces, pero esa velocidad considerado uniforme sale afuera, pero se vuelve BS, pero solo necesito su componente en Y, como dice acá. Esta velocidad sale afuera, entonces esto es BS, y el área se convierte en AS. O sea, son los mismos pasos que yo hice en antes para el eje X, ¿está? ¿Y qué sigue a continuación? Lo que sigue a continuación, entonces, es aquí, voy a buscar un espacio en blanco, aquí. Lo que sigue a continuación es hacer esto. Ya. RY se queda tal cual. Es positivo y no hay ningún cambio ahí. Pero acá, miren, menos ρ por. Me está solicitando la componente en Y de la velocidad de entrada. Pero la velocidad de entrada, por lo que ustedes aprecian en esta figura, solo es horizontal. Entonces no tiene esta componente vertical. Por lo tanto, toda esta cantidad se elimina, se va, se fuera. ¿Están? Y solamente me quedaría esto, más ρ por BSY cuadrado. ¿Pero qué cosa es? No, BSY cuadrado, más BSY. ¿Pero qué es BSY? Es la componente en Y de la velocidad de salida. La velocidad de salida está acá, entonces tiene una componente en Y que se dirige hacia arriba. Esto es BSY. ¿Y a qué equivale ese BSY? Si ustedes se dan cuenta, aquí esto vale BS multiplicado por el seno del ángulo teta. ¿Están de acuerdo? La componente en X era coseno, la componente en Y es seno. Así que aquí voy a poner BS por el seno de teta, ¿no? Muy bien, pero eso está multiplicado por BS, entonces eso lo vuelve cuadrático. Y también está multiplicado por S, así que lo voy a complementar con AS. Y listo, aquí está la fórmula para RY. ¿Qué sigue a continuación? Como yo tengo entonces que... Esperen un segundo, esto se complica. ¿Por qué no me deja subir ahora? Me está complicando esto. Dejar de compartir no es lo que yo quiero hacer. Quiero deshacerme de este lápiz y no sé, ¿qué está faltando aquí? Está faltando un... Presione escape, profe. Escape. Ajá. No, Escape no lo saca. Mira, se quedó como un indicador ahí que no sé. Está tomando, me parece, ya está tomando de acá del propio PDF. Eso es lo que ha hecho. Y ahora sí está manito. Listo, y ahora sí. Entonces, ¿qué sigue acá? Miren. De acuerdo con esta ecuación que yo tengo, voy a venir ya acá. Este es Rx, estoy en RY. La ecuación que me quedó a mí es esta que está aquí abajo en línea roja, si ustedes pueden ver ahí, ¿no? Voy a traer de esta ecuación que está aquí, ¿eh? Esta es la que me quedó. Lo voy a traer aquí justo encima. Entonces a mí me quedó así.
RIE es igual con Rho multiplicado por BS cuadrado por AS por seno de teta. Eso es lo que me quedó. Pero antes, cuando hicimos la evaluación con lo del eje X, habíamos quedado en esto, que la velocidad de salida es igual a la velocidad de entrada y que la velocidad de entrada a su vez es igual que la V de dato, ¿sí? La velocidad del chorro al salir de la tobera. Así que ya tengo que esto de acá puede ser reemplazado solamente por la letra V. Y por otro lado, también con respecto a este AS, hemos quedado que este AS es igual que AE, pero AE se compara también con el área de entrada del chorro A. Por tanto, miren, mi fórmula automáticamente va a cambiar a una expresión como esta. Aquí está. No es esta de acá, es esta. Solo que aquí también le falta el cuadrático, ¿no? Es densidad por B cuadrado por A por el seno de teta. Miren lo que me vengo a dar cuenta ahorita. Tengo algunos errorcillos ahí, ¿no? ¿Se han dado cuenta de lo que estoy diciéndoles, lo que estoy haciéndoles? Miren, mi lápiz otra vez. De acá entonces, teniendo en consideración estas igualdades, esta fórmula para R y S se convierte así, en Rho por B cuadrado por A por el seno de teta. Esa sería la respuesta. Entonces, si yo comparo con la respuesta que está en el cuaderno, que es esta de aquí, me doy cuenta de que le falta un superíndice acá, ¿no? Le falta el cuadrático. Acá sí está, pero acá no, se me olvidé de ponerle. Acá debe decir Rho B cuadrado A seno de teta para que sea exactamente igual que esto, ¿no? Ya, entonces ustedes tienen su separata impresa por ahí, pongan el cuadrático. Yo voy a apuntar aquí para corregir el cuaderno. En R y E, entonces, es Rho B cuadrado A seno de teta. Corregir. Miren, como yo nunca más, después que escribí este material, nunca más lo volví a ver así, repasado, por eso es que los errores no los he corregido. A pesar de que a ustedes les digo siempre, ¿no? Que encuentren errores, pasen en la voz para actualizarlo. Pero nadie lo ha hecho, así que se quedó ahí. Ya, entonces, ya tenemos esta idea y vamos a analizar ahora qué pasa con su signo, ¿eh? Voy a borrar todo ya los dibujos y me voy a quedar solamente con esto. La ecuación para R y E, entonces, se queda en esto. Ya. Entonces, la densidad es positiva, la velocidad es positivo, el área es positivo y el seno del ángulo. El seno del ángulo es positivo para, por ejemplo, cuando teta está variando desde 0 hasta 90, que es el caso que nos podría ocupar aquí, entonces, ¿están todos de acuerdo con que va a ser positivo el seno? ¿Sí? Sí, pues. En el primer cuadrante el seno es positivo, eso implica entonces que ese sentido que yo asumí hacia arriba está correcto. ¿Sí? Y entonces esa fuerza que acabo yo de encontrar es la fuerza vertical que ejerce el álave sobre el chorro. Ahora, si yo quiero la fuerza que el chorro ejerce sobre el álave, es decir, el fluido sobre el álave, entonces debo tomar el sentido opuesto a esta respuesta. Y por eso, entonces, mi fuerza que se va a llamar R' y E tiene la misma magnitud, pero su sentido es contrario, es decir, está dirigido hacia abajo. ¿Listo? Entonces, con eso ya tengo las fuerzas de reacción mecánica. Y la pregunta es, ¿para qué creen que me va a servir conocer esas fuerzas RX y RY? Para un caso real. ¿Para qué me va a servir el conocimiento de esas fuerzas? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Profe, ¿puede ser para el diseño de sistemas de tuberías? No, aplica solamente a este caso. Solo para este caso. De álaves. Solo para el álave. ¿Para qué me va a servir? ¿Para regadíos, profe?
No, 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 no. Está aquí. O sea, ¿para qué me sirve conocer esas fuerzas que estoy calculando sobre el álave? Que yo sé que son así. La fuerza que ejerce el chorro sobre este álave son así. ¿Y qué con eso? ¿Para qué me puede servir conocer esas fuerzas? ¿Quién me responde acá? La dirección del flujo, la resultante, no me están dando una respuesta. ¿Cuál es la importancia de conocer estas fuerzas? ¿Qué voy a hacer con ellas? La respuesta está encerrado en un círculo. Anularlas ¿Para para qué? que sea fijo. No, 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 pucha, están verdes, ¿sabes? Pucha, Para el empotramiento, profe, del álave claro, fijo. para saber, ¿cierto?, cómo debo fijar ese álave al piso. Lo voy a hacer mediante tornillitos, lo voy a hacer empotrado, ¿sí? ¿Qué grosor debe tener el álave ahí, dependiendo del material, para poder resistir esa fuerza? Eso es, pues, el sentido común está ahí. Para eso necesito saber esas fuerzas, ¿no? Para saber de qué material voy a construir el álave en la base para que resista esas fuerzas. ¿Qué, qué longitud, qué ancho debe tener el álave aquí para que sea capaz de resistir a esta fuerza cortante, conocido el material? Y ahora, una vez que tengo esa respuesta con respecto al material, entonces también debo pensar, ya muy bien, ¿cómo voy a conectar ese álave al piso? Lo haré a través de una plaquita acá y por lo tanto voy a pasar pernitos aquí. Y si esa es mi solución, entonces, ¿qué tipos de pernos, de qué material de pernos y de qué área de circular debo considerar para que pueda resistir a esta fuerza cortante? Ustedes ya han hecho resistencia a materiales, ¿no? Ustedes ya saben de qué estoy hablando. Las fuerzas cortantes son las que se generan entonces en ese tornillo, está a lo largo de su sección. Si esta es su sección, entonces aquí está actuando esta fuerza cortante. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan resistencia? A ese esfuerzo cortante en resistencia le hemos llamado sigma, si ustedes se acuerdan, ¿no? El esfuerzo de corte. De resistencia a los materiales, ¿se acuerdan? ¿Quién me está escribiendo acá? Sí, sí se acuerdan, ¿ves? Entonces, ya está. Decidiré entonces si voy a poner pernos, cuántos pernos necesito poner aquí para que resistan a esta fuerza que he llamado R'X. Y también, y si eso no es suficiente, entonces, ¿sabes qué? Tomo la decisión de hacer un empotrado, ¿correcto? Listo, voy a empotrar el álave para que resista tanto a esta componente como a esta componente que está aquí. ¿Ven? Para eso, entonces, es necesario hacer este análisis de fuerzas actuando sobre un álave. Bueno, entonces ya saben ustedes de qué estamos hablando, ¿no? Y ya saben la forma en que procedemos. Ahora les voy a pedir algo. El siguiente ejemplo, ustedes mismos lo van a analizar, ¿está? Fuerza sobre un álave móvil. El proceso es exactamente igual. La única diferencia está en que el volumen de control ya es móvil y por tanto debe conservarse el carácter de relativo en las velocidades. Sigan el mismo proceso, por favor, y lleguen a estar de acuerdo con los resultados que tenemos, tanto para Rx como para RY. ¿Ya está? Y en la próxima clase que nos encontremos vamos a hacer rapidito un repaso de esto para ver los resultados. Después de esto ya estaríamos listos para empezar a ver problemas, ejercicios, ya están prácticos, ya numéricos, ya no solamente literales, pero es vital que entendamos esto. En el tiempo que nos queda, voy a tomar la asistencia. ¿Tienen algún comentario que hacerme antes de? ¿Alguna consulta, algún comentario que hacer? Nada. ¿Todos han quedado satisfechos en sus dudas y en sus curiosidades? Impactado, profe. Impactado por el chorro. Y miren que lo otro es impacto sobre un álave móvil, es lo que nosotros necesitamos conocer para turbomáquinas. Así que tómenlo en serio cuando les digo, revisen el problema, ¿ya? Tómense un tiempito para revisar los problemitas que hay ahí.
les va a servir mucho cuando lleguen algún día a Turbo. ¿Sí? Y no tengan que estar penando como pasa con algunos estudiantes ahora, que no han visto el tema y pucha, están en la nube. Y ya está, lamentablemente ya no hay quien les cuente con lujo de detalles ahora como lo hacemos en este momento. Muy bien, entonces tomaré la asistencia. No, este no es. Grupo 1, grupo 2. Grupo 1, ¿no? Ya. Manitos arriba, ya saben. Hay alguien que quiere, creo que me puso algo en el chat. A ver. ¿Qué han puesto en el chat? Algún día, sí, pues. Están asimilando, ¿ya? Sí, es verdad, ¿no? Es que pasa un tiempito para que nosotros entendamos, asimilamos, nuestro cerebro absorba esos conocimientos. Pasa un tiempo, obviamente. De pronto, se bombardeado así con un montón de información que no es posible decir, ya lo entendí perfectamente, ¿no? Pues tenemos que tener un tiempo de reposo. Lo miran otra vez, por favor, con calma en el cuaderno y ahí se van a dar cuenta de que todo lo que les he dicho está ahí. Salvo una línea de ecuación, ¿no es cierto?, que nos falta, pero si se quedan para el próximo ciclo, lo van a tener completo. Entonces, vamos. Solito me río ya. No es que sea malo, así pues, solo que me causa gracia. Ya. Voy a llamar la asistencia. ¿Eh? Hoy es fecha 16. 16. ¿Qué? Turbomáquinas. ¿Y por qué tengo yo fechas? Dime. Este es mecánica de fluidos, profesor. Ah, uy, ya les estoy adelantando, ¿ves? Fluidos, ya con razón, qué raro, decía, ¿por qué tengo fechas que no cuadran? Fluidos, si estaban ascendidos ya. Ahora sí, 16. Empezamos. Ayala Aldave. No está. Ayala Casana. Barrueta. Briseño. Ya. ¿Qué dices, Miguel? Con razón volaba. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso de con razón volaba? Cuéntame. Miguel, ¿estás escuchándome? Profe, es que más o menos me cuesta un poco asimilar el conocimiento. No es que te esté enseñando temas de turbomáquina. Nosotros vamos a jalar en turbomáquinas estas ideas. Ya no lo voy a volver a repetir en turbo. Voy a jalar sus ecuaciones finales. Pero tienes que saber de dónde sale y cómo sale, ¿no? Eso es lo que quise decirles. Por si acaso no están aprendiendo turbo. Listo. Profesor. Hola, dime, Frank. Soy ya la profe. Estaba en la clase, pero estaba en la computadora y no tenía micrófono ahí. Nada, ya estás almorzando, ¿eh? Eso es lo que pasa. No, ahí puse en el chat también, profe. Ya, sí, ya lo vi. Ya, los voy a jalar. Ya, listo, los voy a jalar si no prestan atención. Listo, quedamos ya. Briseño. Profesor, queda un minuto de transmisión. Ya, volvemos a entrar en todo caso. Ya, Briseño está. Castro. Sí está. Choi. Ya. Condori. Si se corta, por favor, los que faltan a asistir tienen que entrar, ¿ya? Condori y hasta entonces Cordero. Bajen la manito los demás, porfa. Kanashiro. Mendoza. Molina. Ojeda. Palacios. Pérez.